Finalmente, quisiera concluir mi mensaje refiriéndome al tema que está hoy sin duda en la opinión pública y en el comentario de toda la sociedad, que se refiere al anuncio hecho por el gobierno para incrementar el precio de las gasolinas. Y déjenme decirles que como presidente de la República comprendo la molestia y el enojo que hay entre la población en general y entre distintos sectores de nuestra sociedad. Comparto esta molestia que acompaña precisamente la aplicación de esta medida. Pero déjenme decirles que es sin duda esta medida una acción que nadie hubiera querido se tomara. No es para el Gobierno de la República una decisión fácil tomar una medida como la anunciada. No es, y menos, del deseo del presidente de la República ni de su gobierno el tomar una decisión como esta. Pero no hacerlo, y es a donde apelo a la comprensión de la sociedad, a donde apelo a que la sociedad escuche los motivos y las razones que el gobierno ha venido exponiendo precisamente del por qué esta decisión, que de no haberse tomado, debo decir, sería aún más doloroso los efectos y las consecuencias. Como lo ha explicado ampliamente en distintos foros, a través de distintos medios, el titular de la Secretaría de Hacienda, el ajuste en el precio de la gasolina no es resultado ni de la reforma energética ni de la reforma hacendaria. Ni se debe tampoco a un incremento en los impuestos. Refleja más bien esta medida el aumento en los precios internacionales de la gasolina, y es una medida responsable y consistente en lo que he definido es una prioridad para mi gobierno, que es preservar la estabilidad de la economía de nuestro país. No hacerlo así, el costo de ello, el costo de no velar de forma prioritaria por nuestra estabilidad económica sería aún mayor, mucho más doloroso y costoso de lo que significa la medida que se ha tomado, y que no dejaremos de explicar ampliamente, como ya ha venido siendo, y a lo que pido se preste atención y oídos de parte de la sociedad para poder escuchar lo que el gobierno ha querido una y otra vez compartirles, que llevó a esta definición, sin duda dolorosa, sin duda difícil, pero inevitable. Y repito, no hacerla, el costo de ello sería mucho más grave y delicado en contra de lo que es, repito, una prioridad, que es preservar nuestra estabilidad económica. El Gobierno de la República no permitirá abusos de quienes, al amparo precisamente de esta medida, se excusan, cometen tropelías y pretenden, excusándose en esta medida, eventualmente incrementar o tomar decisiones de alza en precios de productos que no son justificados. De igual manera, el Gobierno de la República está trabajando para definir medidas particulares de apoyo a los sectores más vulnerables de nuestra población. Sé que es difícil asumirlo, pero es justamente para proteger la economía de las familias que se vería seriamente afectada si no tomamos estas medidas, por lo que se ha realizado este ajuste en el precio de las gasolinas. Vuelvo a reiterar, no hay mayor costo para una sociedad que no ser responsables en cuidar la estabilidad de nuestra economía. Y es por ello que todos debemos asumir el reto de este ajuste para seguir adelante.
El Gobierno de la República seguirá reuniéndose con los distintos sectores de la sociedad para explicar, para dialogar y sobre todo para encontrar la forma, sobre todo de aquellos grupos más vulnerables, de poder recibir algún apoyo de parte del gobierno. Pero soy reiterativo en ese tema. Esta medida, que repito, no ha sido fácil tomarla, pero es en el sentido de responsabilidad para cuidar la estabilidad de nuestra economía. Afectarla, trastocar nuestra estabilidad económica, el costo de ello será mucho más doloroso y mayor a las medidas que se han anunciado. Estaremos comunicando esto de forma reiterada a través de las dependencias correspondientes y también reuniéndome, repito, o reuniéndose áreas del gobierno con distintos sectores de nuestra sociedad para convocarles, como desde aquí hoy lo hago, a una comprensión, a razonar por qué la medida y a ajustarnos a esta realidad que nos impone, al final de cuentas, no un asunto del orden interno. Lo que está ocurriendo en el mundo y los precios de la gasolina en el mundo nos han llevado a tomar esta definición consistente, repito, con el propósito y prioridad que es el de preservar la estabilidad de nuestra economía. Por su atención, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, ya escucharon lo que dijo el licenciado Enrique Peña Nieto, quien nos da la información, y recuerden ustedes que hace 8 días, pues mencioné que nos había tocado 28 de diciembre de 2015, donde se decía que el petróleo no iba a subir, que la electricidad iba a bajar con respecto al tiempo, en el hecho del manejo de la reforma energética. Y bueno, pues el 28 de diciembre del año pasado, de 2016, pues escuchamos el elemento opuesto de 2015, donde se nos daba las indicaciones de el alza de los precios. Ustedes acaban de escuchar que decía el licenciado Enrique Peña Nieto que debido a la problemática en el mundo del petróleo, pues iba a subir el 15 y 20%, depende todo el mes de enero pues en los diferentes precios que se iba a tener en toda la República Mexicana, y los lugares donde uno quisiera adquirir la gasolina por económica en diversos sectores, en las delegaciones, sobre todo hablando del Distrito Federal y en cada uno de los 31 estados de la República, pues iba a dar un incremento. Y bueno, pues estamos viendo las manifestaciones a través de los noticieros hermanos de los diferentes canales de televisión, pero además esto ha trascendido a nivel internacional, porque hemos visto en CNN, en la forma en español y en inglés, y algunos otros canales, como por ejemplo Televisión Española, donde vemos el resultado de lo que pasa con el ascenso de las cotizaciones del barril de petróleo en México. Pero aquí tenemos nosotros una interrogante muy fuerte, que si estaba, como lo dijo el presidente de México, pues el costo del barril de petróleo en 20 dólares al barril de petróleo en los momentos presentes de 40 dólares, sube el 15 y el 20%. Es algo que yo no puedo entender. No es que sea necesario ser economista, pero allá hace unos 3-4 años aproximadamente, todavía durante la etapa de principio del gobierno el gobierno federal, y la terminación de Felipe Calderón, pues nos encontramos que la Cámara de Diputados y el Senado de la República establecían que para su momento el costo del barril de petróleo de 90, 120 dólares, 150 dólares. Yo no entiendo por qué en esa época el barril de petróleo era más caro que el de ahora y no había el ascenso
de la venta del petróleo y las gasolinas y la energía eléctrica en diferentes lugares de la República, y ahora resulta que hay que culpar, como ustedes lo escucharon, al gobierno anterior, al de Felipe Calderón, donde pues con Vicente Fox y los gobiernos anteriores desde el mismo Zedillo, pues estamos viendo estos cambios y ahora tenemos la venta en ello. Pero a mí me gustaría leer antes de ello algunos datos muy importantes de lo que se ha publicado en los periódicos en estos momentos. La jornada del día de hoy dice: persisten protestas en 22 estados por el gasolinazo. Dice, el gobierno debe reconsiderar el incremento, pide sensibilidad ante el golpe radical que afecta sobre todo a los más pobres. Ustedes acaban de escuchar al presidente donde dice que aquellos que tienen una economía fuerte, sobre todo aquellos que tienen automóvil para poder pagar la gasolina, prácticamente se les ha dado una ubicación como los riquillos del gobierno de México para poder obtener una economía. ¿Cuáles serían las hipótesis de acuerdo a lo que está sucediendo en estos momentos? Porque ya surgieron algunas hipótesis en base a ello. Voy a mencionar la primera, que es un poco risible, pero también puede ser cierta. Resulta que el gobierno federal, a través de la comandancia de Enrique Peña Nieto, nos dice que hay que aumentar la gasolina para empezar a ahorrar los 10,000 millones de dólares que va a costar construir la barda para dividir a Estados Unidos y México, que nos indica Donald Trump, que dice que ellos van a construirlo, pero el gobierno de México va a pagarlo a la distancia. Bueno, yo considero que si somos vecinos, el vecino no me puede dar indicaciones para que yo construya en su casa, sino que esto es una limitante. Estamos viendo a nuestras espaldas algunas de las grandes manifestaciones que se dan en toda la República Mexicana, pero el día de ayer y el día de hoy pues se está acusando a los saqueos que tienen en algunos lugares, Monterrey, el Estado de México, Chiapas y prácticamente en toda la República Mexicana, donde los saqueos se están dando en las tiendas. Lo que no me puedo explicar, qué es lo que pasó con la Policía Federal, con la Marina y el Ejército, que deben de estar resguardando estos lugares y se ha permitido todo ello. El día de hoy y anoche los noticieros de estaciones televisivas nos están dando una información que anoche se inició, en donde a través de Twitter y a través de pues los canales correspondientes para que la gente empiece a mandar sus mensajes, se descubrieron, sobre todo en el Distrito Federal y en algunos estados de la República, que se estaban dando malas informaciones para prever el hecho de los saqueos en diferentes lugares. Bueno, pues la Secretaría de Gobernación nos está diciendo a través de ello, con lo que publica La Jornada, 2 muertos en enfrentamientos en Hidalgo y 1 en Veracruz. Por lo tanto, estamos viendo que ya, de acuerdo a otras publicaciones, hay 4 personas fallecidas a raíz del gasolinazo. ¿A quién podemos culpar de ello? ¿Al pueblo? ¿A la policía? ¿A la Marina? ¿Al Ejército? Yo creo que uno de los elementos más importantes es el gobierno federal, quien ha utilizado esto, y en lo personal, quienes son culpables directamente de ello es el gobierno federal, y que lo vamos a ver más adelante en las muertes que se ha tenido con diferentes personas que han protestado. Robos en 1,700 tiendas y millones en pérdidas, dice la iniciativa privada. Se documentan 370 saqueos en la Ciudad de México, Canaco 800 en todo el país. En Monterrey, 30 encapuchados irrumpen y atacan manifestación pacífica y hay más de 800 detenidos, la mayoría en el Estado de México y en la Ciudad de México, eso dice La Jornada. El periódico La Razón: el mandatario se reunió con su gabinete el día de ayer. Ajuste evitó cancelar programas sociales. En el discurso, pues escuchamos, dice que el presidente, si no se le da el aumento a la gasolina, baja el 10% de los sueldos a los altos funcionarios, y si no se hubiera dado esta medida iba a tener, por ejemplo, problemas en medicina social. Yo no sé qué tenga que ver con ello, porque nos hablan de los incrementos de la gasolina,
sobre todo por parte del Estado. El periódico Milenio dice, viernes 6 de enero, se culpan PRI, PRD y Morena del vandalismo. Sin alza combustibles, gasto equivalente a 2 años de Prospera, dice Enrique Peña Nieto. Y la denuncia que hace el presidente dice que es de 1 billón, o sea, 1 millón de millones, que serían las pérdidas y el reajuste. Por lo tanto, en esta primera hipótesis que se está reuniendo dinero para pagar el muro, pues también puede ser la otra, en la segunda hipótesis que hemos escuchado permanentemente en algunos lugares, donde dice que el presidente Enrique Peña Nieto está reuniendo dinero para tratar de solventar los robos de los gobernadores en diferentes estados, sobre todo el gobernador del estado de Veracruz, quien prácticamente 2.400 millones de dólares desaparecieron, y esa sería la pregunta. Tercera hipótesis, antes de pasar al segundo módulo. Tercera hipótesis nos dice que efectivamente, pues dentro de las 2 primeras partes de la construcción del muro y pagar los adeudos de los gobernadores, la tercera hipótesis nos va a decir que es exactamente que el 3 de 3 que no quisieron presentar los empresarios, ahora cada uno de ellos, todos los empresarios, no solamente nacionales e internacionales, estamos en que los presupuestos que se están tratando de recabar son precisamente la pauta más importante para darle ganancias a los nuevos dueños de las 6,000 gasolinerías en toda la República Mexicana, y que hay que compensar pues estos gastos de introducción que hicieron estos empresarios, y sobre todo las nuevas gasolineras están exigiendo un aumento para tener mayores ganancias. Bueno, vamos a una identificación de canal, vamos al segundo módulo y continuamos hablando del gasolinazo que está perjudicando a miles de personas en la República Mexicana. Regresamos en un minuto, amigos. Estamos iniciando tertulia vespertina y nocturna, haciendo comentarios editoriales de todos los periódicos que han salido esta semana. Regresamos, amigos.